la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Silvana Hidalgo, ella es directora del Instituto Geofísico. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cuáles son las implicaciones de este enjambre sísmico que ha sido detectado en el Sangay? Sí, en realidad fue un enjambre bastante particular, que lo empezamos a detectar en horas de la noche y que permaneció hasta la madrugada, ¿no? Este enjambre estuvo caracterizado por un incremento en el número de sismos de 32 por hora, que era la tasa media, hasta más de 60. Estos sismos además eran muy similares, es decir, estaban repitiéndose, indicando que posiblemente se estaban generando en un mismo sitio, ¿no? Este enjambre al final terminó con estos sismos coalesciendo, es decir, formando un solo evento, formando un episodio similar a un tremor. Y después de esto tuvimos una explosión cuya nube alcanzó 10 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter, es decir, 15 kilómetros sobre el nivel del mar, pero fue una explosión principalmente de gas. No hemos tenido informes o registros de la población que nos indique que hayan tenido caída de ceniza en las zonas aledañas al volcán. Ahora, esta lectura que hacen ustedes, técnicos del Instituto Geofísico, ¿advierte algún tipo de proceso eruptivo fuerte en el volcán Sangay? Pensamos con las características de estos fenómenos que le acabo de describir, que podemos tener dos escenarios. El primero podría ser justamente que este gas que ha salido rápidamente y que no ha causado mayores estragos, puede corresponder a un gas que es liberado de un magma que estaba ya en la parte superior del volcán y que posteriormente este magma podría salir en forma de un flujo de lava desgasificado que en principio podría bajar por la quebrada del río Volcán y causar eventualmente estragos en el río Upano si es que tenemos un volumen importante. Ese podría ser el primer escenario. El segundo podría implicar que tengamos un ascenso de nuevo magma cargado en gases y por eso también el volumen de gas que salió ayer. Y entonces podríamos tener un paso a una actividad un poco más explosiva debido justamente a esta característica del magma más rico en gas. Esta actividad explosiva, por supuesto, va a depender de la rapidez con la que el magma ascienda y de la cantidad de magma que tengamos disponible. Entonces, estos dos escenarios serían los que podríamos tomar en cuenta en el futuro, en el corto plazo. Y entonces, para el primero, podríamos tener afectación, como le indicaba, hacia el río Upano, por ejemplo. Y en el segundo, podríamos tener entonces la formación de columnas de gases y ceniza que podrían alcanzar alturas variables y en consecuencia también podrían afectar a las zonas pobladas, principalmente hacia el occidente del volcán, que es hacia donde típicamente se dirigen los vientos. Esto podría afectar agricultura, ganadería, también las enfermedades respiratorias de la gente de la zona, me imagino. ¿Alguna otra consecuencia más grave? En principio, esos serían los dos escenarios que manejamos por el momento, pero por supuesto seguimos recibiendo los datos e interpretándolos de manera consecutiva, ¿no? Entonces, si es que hay cambios mayores en la actividad del volcán que nosotros podamos registrar en nuestros instrumentos, generaremos nuevamente boletines e informes para las autoridades de la comunidad. Y de ser el caso, pues se tomarían las acciones pertinentes para evacuar o ayudar a que los estragos de lo que suceda no les afecta a la gente de la zona, me imagino. Esa es la idea. Por supuesto, nosotros estamos en vinculación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias y entonces, claro, todas estas informaciones que nosotros generamos les llegan directamente y ellos también toman las decisiones del caso en función de la amenaza que ellos consideren, ¿no? Y las poblaciones que pudieran verse afectadas. Ahora, doctora, ¿los temblores que sentimos en Quito en las anteriores semanas tienen algún tipo de relación con este enjambre sísmico encontrado en el Sangay? No, estamos hablando de fenómenos distintos, fenómenos separados con orígenes diferentes. El sismo de Quito, un sismo de 4.6, poco profundo, a 13 kilómetros de la capital, más bien cercano a la zona de Tumbaco, está asociado directamente a la falla de Quito. Sí, es un sismo tectónico de la falla de Quito, del sistema de fallas que atraviesa nuestra ciudad. Es bueno aclararlo porque mucha gente se preocupa, ¿no? Cuando suceden estas cosas parece que todo estaría encadenado, pero no es así.
Sí, sobre todo que esta semana hemos tenido varios eventos, ¿no? Sí. Sin embargo, no, la actividad del Sangay es completamente independiente de esta falla de Quito, que por supuesto está restringida a la geografía local, mientras que el Sangay también está restringido a su zona de influencia. ¿Y cuáles serían justamente las ciudades que se verían afectadas en esos, o las localidades afectadas en esos dos escenarios que usted nos planteó que podrían generarse con el enjambre de sismos en el Sangay? Sí, en el primero, como le decía, sería principalmente hacia el río Upano, entonces eventualmente podríamos tener afectación en el puente que une la vía Macascuyo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores cuando tenemos crecidas importantes. Pero por supuesto esto dependería de, como le decía, del volumen de magma y cuánta lava pueda ser emitida, ¿no? Entonces es por supuesto una hipótesis, un escenario por el momento. Y en caso de que tengamos las caídas de ceniza, si es que el viento sigue dirigiéndose hacia el lado occidental, que es la dirección preferencial, pero por supuesto no la única, principalmente tendremos afectación en las zonas y provincias que ya han recibido también la ceniza en ocasiones anteriores. Entonces estamos hablando del sur de Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos eventualmente, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la magnitud de los eventos. ¿Y deberían las autoridades de estos sectores ponerse en alerta, tomar algunas medidas? ¿Qué deberían hacer las autoridades y la población en estas zonas que usted acaba de mencionar? Pienso que es importante que, tomando en cuenta que esta actividad podría estar empezando, se pueda justamente tomar medidas de prevención con respecto a proteger, por ejemplo, las fuentes de agua de ser necesario, tal vez almacenar o guardar alimento para el ganado, de tal manera que puedan consumir posteriormente alimento que no esté contaminado por ceniza. Sí, tener medidas de prevención con respecto a, digamos, a la parte agrícola, ¿no? Que sería eso principalmente. Pero también en las ciudades estar atentos a que las alcantarillas estén perfectamente libres y sobre todo que si tenemos una caída de ceniza, no dejar que la ceniza se vaya por la alcantarilla, ¿no? Porque va a generar justamente un taponamiento del sistema de alcantarillado. Y claro, reaccionar inmediatamente a la limpieza de este material en caso de que el fenómeno se diese. ¿Y esta actividad volcánica es más grave que la registrada en los años anteriores en el volcán Sangay o es más o menos la misma situación que hemos tenido en años anteriores? Nos encontramos vamos a decir, en la misma fase, el mismo periodo eruptivo desde mayo del 2019 y tenemos justamente lo que hemos venido diciendo, ¿no? Fases un poco más fuertes, entonces altos y bajos en la actividad. Y ahora podríamos estar entrando en un alto en la actividad y entonces, por supuesto, podríamos tener las consecuencias similares a lo que hemos visto en las ocasiones anteriores. Entonces, nuevamente repito, principalmente afectación al río Upano en caso de que tengamos un flujo de lava que pueda bajar por la zona de la quebrada del río Volcán. Y por otro lado, la caída de ceniza. Entonces, en principio, los fenómenos que esperaríamos serían de la misma magnitud y de tener registros de fenómenos diferentes o de parámetros que registren cambios importantes, tendremos que reevaluar estos escenarios. Pero por el momento podemos decir que nos mantenemos en escenarios similares a lo ya vivido en estos 2 años. Ahora, volviendo al tema de lo que sucedió en Quito hace unas semanas, algunos días nada más, ese temblor fuerte que se sintió, usted dice que es debido a esa falla que hay en Quito, una falla tectónica, y esa falla, ¿ustedes la registraron? ¿Ya se acomodaron las placas o todavía faltan algunos movimientos para que se acomoden? Bueno, este sismo que tuvimos tuvo 2 réplicas pequeñas que ya no fueron sentidas por la población y que se dieron en la hora siguiente al sismo principal. Sí, entonces ese sismo ya tuvo sus réplicas, ya el movimiento que tenía que liberar los esfuerzos acumulados en esa zona ya se dio, ¿sí? Sin embargo, estamos sobre una falla sísmica, sobre una falla tectónica y entonces vamos a seguir teniendo sismicidad. Por supuesto, la sismicidad o los eventos sísmicos no son fenómenos que se puedan predecir. Hemos tenido ya eventos de esta naturaleza en el 2014, por ejemplo. Tuvimos un enjambre de sismos un poco más pequeños, pero que también los sentimos fuertemente en el norte de Quito, por ejemplo, en el 2019, en febrero. Entonces, claro, la actividad sísmica va a seguir dándose, pero ya vamos a decir, rompiendo otros sectores de la falla, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener la sismicidad localizada exactamente en el mismo punto de la falla, sino que vamos a ir activando esta falla progresivamente.
Bueno, es lo que decimos siempre que escuchamos de estos temas, de estas situaciones naturales. Es el lugar donde vivimos, así deberíamos mantenernos siempre en alerta todo el tiempo, no solo cuando escuchamos o cuando tiembla la tierra o cuando erupciona algún volcán, sino siempre vivimos en una zona de alto riesgo natural y tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, ¿no? Y parece que las autoridades en eso se olvidan mucho y siguen dejando las construcciones ilegales, las zonas de riesgo pobladas y ese tipo de cosas. Hay que vivir aprender a vivir en Ecuador como vivir en una zona de riesgo, porque estamos con volcanes, estamos con placas tectónicas que siempre se están moviendo y hay que poner atención a eso, creo que todos los días de nuestra vida, ¿no? Sí, pero justamente también tenemos, independientemente de la responsabilidad que tienen las autoridades o el Estado, que por supuesto es una responsabilidad bastante grande en el manejo de la gestión de riesgo, nosotros como ciudadanos también podemos hacer un aporte y cuidarnos, ¿no? Es decir, estar preparados con respecto a los fenómenos que se puedan presentar. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer los fenómenos a los que estamos sometidos, es decir, dónde vivimos y qué fenómeno nos puede afectar, de tal manera que en caso de que este fenómeno se dé, tengamos también la capacidad de reaccionar y de reaccionar de manera adecuada, de tal manera que no tengamos inconvenientes, ¿no? Entonces, también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad importante en la gestión del riesgo individual. Esto implica también preparar a nuestra familia, por ejemplo, para reaccionar en caso de un sismo, definir puntos de encuentro, tener una maleta de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces hay cosas que por supuesto dependen de las autoridades y que es una responsabilidad muy, muy grande, pero nosotros también podemos poner individualmente nuestro grano de arena para ser menos afectados o recibir un menor impacto de estos eventos que definitivamente, debido a la geografía en donde nosotros estamos, van a seguirse dando. Así es. Bueno, con eso me quedo, esa recomendación importantísima para que no olvidemos los ecuatorianos, que tenemos que también hacer lo nuestro. Doctora, muchísimas gracias. Gracias también, buen día. Un buen día, agradecemos a la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, hablando sobre este enjambre de sismos que se ha detectado en el volcán Sangay. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.